Buenas noches, mi nombre es Randall Steven Díaz Rojas, soy estudiante de Administración de Empresas de cuarto semestre y le voy a hablar acerca de los sindicatos en este corto video. Eh, Según las disposiciones generales, vamos a hablar acerca de la definición de un sindicato. Es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales ante el empleador con el que están relacionados contractualmente las cámaras patronales o el Estado. El concepto de sindicato permite identificar a una agrupación de gente trabajadora que se desarrolla para defender los intereses financieros, profesionales, sociales, vinculados a las tareas que llevan a cabo quienes la componen. Existe un derecho de asociación. Los empleados y los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses. Las asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes. También hay una protección del derecho de asociación. Dice, está prohibido a toda persona atentar contra el derecho de asociación sindical, y quien incumpla esto acarrea unas multas equivalentes a 5 o 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. También existe una clasificación de los sindicatos. Está el empresarial, el industrial, el gremial y de oficios varios. Son cuatro sindicatos de trabajadores y así se clasifican. Según su organización, el número mínimo de afiliados para un sindicato debe constituirse con un número no inferior a 25 afiliados. Y todo sindicato patronal no menos de 5 empleados independientes entre sí. La fundación del sindicato, los iniciadores deben suscribir un acta de fundación donde se expresan los nombres de todos ellos, sus documentos de identificación y la actividad que ejercen con la empresa que están vinculados. También encontramos unos estatutos. Voy a nombrar unos muy puntuales porque son 12. Está como primero la denominación del sindicato y su domicilio, sujetos, condiciones de admisión, obligaciones y derechos de los asociados, número de denominación, periodo y funciones de los miembros de la directiva central, entre otras. Una vez constituido el sindicato, se tendrá que notificar a la asamblea de constitución. El sindicato de trabajadores comunicará por escrito al respectivo empleador y al inspector del trabajo. También encontramos personería jurídica. Toda organización sindical de trabajadores, por el solo hecho de su fundación y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de personería jurídica. También encontramos facultades y funciones generales. Entre sus funciones generales está estudiar las características de la respectiva profesión y los salarios, prestaciones, honorarios, etc. Propulsar el acercamiento de empleados y trabajadores sobre las bases de justicia. Hay varias funciones, las funciones son 10, pues estoy leyendo algunas. También se constituye por el régimen interno, en donde encontramos el nombre social, donde dice que ningún sindicato puede usar como nombre social uno que induzca a error o confusión con otro sindicato existente. Dentro de la edad mínima para entrar a los sindicatos, según el Código Sustantivo del Trabajo, dice que pueden ser miembros de un sindicato todos los trabajadores mayores de 14 años. Y también encontramos reuniones de la asamblea, que es la asamblea general, debe reunirse por lo menos cada 6 meses. También podemos encontrar la disolución o liquidación. En caso de disolución, se puede dar por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos para ese efecto, o cuando las 2/3 partes de los miembros de la organización adoptaron la asamblea general y acreditado con las firmas
de los asistentes por acuerdo de estas personas, por sentencia judicial, por reducción de los afiliados, entre otras también. Y la liquidación, al disolverse un sindicato, federación o confederación, el liquidador designado por los afiliados o por el juez aplicará los fondos existentes. Hay una parte también muy importante que ya la habíamos tocado un poco el tema en clase, que era el fuero fiscal. El fuero fiscal se denomina la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto sin justa causa, previamente calificada por el juez de trabajo. Estos trabajadores con fuero fiscal gozan de la garantía en los términos del artículo los servidores públicos, exceptuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o administración. También hay dentro del fuero fiscal encontramos un contenido de la sentencia, que es el juez, que dice que el juez negará el permiso que hubiere solicitado el empleador para despedir a un trabajador amparado por el fuero fiscal o para desmejorarlo o para trasladarlo, si no comprobare la existencia de una justa causa. Si se comprobare que el trabajador fue despedido sin sucesión a las normas que regulan el fuero sindical, se ordenará su reintegro y se condenará al empleador a pagarle a título de indemnización los salarios dejados de percibir por causa del despido. Quiere decir que el empleador tiene que reintegrar al trabajador y por ende pues pagarle el sueldo de todo el tiempo, que el sueldo y las prestaciones o las indemnizaciones correspondientes en el que el trabajador no recibió pago. Y por último encontramos unas excepciones. Dice que no gozan de fuero sindical los trabajadores que sean empleados públicos de acuerdo con el artículo 50 del Código del Régimen Político y Municipal, y los trabajadores oficiales y particulares que desempeñen puestos de dirección, de confianza y de manejo. Vimos así rápidamente pues por el amplio tema que tienen los sindicatos, pero es más o menos un breve resumen de lo que leí según el Código Sustantivo del Trabajo. Muchas gracias.